Yo conocía de él los primeros pasos al frente de una columna, de una centuria, y después de aquella forma de organización militar que había establecido la CNT cuando todavía no había aceptado la militarización. Como continuidad de aquel periodo que yo conocía bien y lo relaté, estaban César Ordaz Ercilla, Ángel Rexa y otros que, como antes dije, formaban parte del Estado Mayor del Cuarto Cuerpo de Ejército que dirigía Cipriano Mera, que mandaba Cipriano Mera. Entre unos y otros conseguimos completar un informe de la actuación de Cipriano Mera, primero como miliciano y después como jefe militar de una unidad seria y regular del Ejército de la República, en cuya conducta no había nada que reprocharle. La verdad era que el anarquista Cipriano Mera había tomado completamente en serio su papel de jefe militar, y la disciplina que él mismo acató y que impuso en las unidades de su mando eran ejemplares en todo el ejército republicano, hasta el extremo de que en una ocasión mereció la felicitación de don Indalecio Prieto, siendo este ministro de Defensa Nacional, en una visita que hizo a Guadalajara al frente que cubría el Cuarto Cuerpo de Ejército. Se relataron por parte de estos compañeros que con él estuvieron en aquel ejército varios hechos aleccionadores sobre la conducta de Cipriano Mera en ese sentido. Uno de ellos estaba referido también a un episodio singular. En un momento determinado, un soldado que pertenecía al Cuarto Cuerpo de Ejército, haciendo una descubierta por los campos de Guadalajara, se tropezó con un individuo vestido de alcarreño. Caminaba solo a través del campo y llamó la atención de este soldado. Se dirigió a él, y cuál no sería su sorpresa cuando vio que aquel individuo vestido de alcarreño era el jefe de la Brigada Criminal de Policía de la Dirección General de Seguridad. Este soldado conocía bien a aquel hombre, puesto que era un delincuente común habitual de los que habían sido liberados cuando ardió la cárcel Modelo de Madrid. Era un célebre timador que se había incorporado con Cipriano Mera en la división que entonces este mandaba y se estaba portando correctamente en el frente. Su sorpresa y su alegría fueron parejas cuando vio allí al antiguo policía disfrazado de alcarreño, es decir, de campesino de la Alcarria. Le detuvo y, lleno de gozo, lo presentó al cuartel general del Cuarto Cuerpo de Ejército para que Cipriano Mera lo juzgara. Este sabía que aquel policía en más de una ocasión había detenido y había maltratado a Cipriano Mera. En aquel momento, este pensaba que cuando Cipriano Mera lo viera, se vengaría de todas las ofensas que había recibido de aquel policía. Cuando le anunció en el cuartel general del Cuarto Cuerpo de Ejército que había detenido en el campo a un individuo que le conocía perfectamente él y que quería presentárselo, al mandarle entrar
y ver a aquel hombre, Cipriano Mera se puso en pie, sorprendido de verle allí. Le había recordado perfectamente, pero sin embargo no se condujo como esperaba el que había detenido al policía. Encarándose a Cipriano Mera con este, le señaló la parte superior de su dentadura, donde le faltaba un diente, y le preguntó al policía: ¿usted sabe por qué me falta este diente? Y el policía, con la cabeza agacha, le respondió que sí, que se lo había arrancado él de un puñetazo en una ocasión en que lo llevaron detenido a la Dirección General de Seguridad. Mera le dijo que tenía buena memoria, que ya no necesitaba preguntarle más cosas, que él sabía perfectamente todas las ofensas que había hecho a Cipriano Mera en diferentes ocasiones, cuando así había sido llevado a su presencia en calidad de detenido por sus actividades sociales en el sindicato de la construcción de la CNT. Que en aquel momento, como jefe militar de aquel sector, tenía perfectas atribuciones para constituir un tribunal de guerra, juzgar a aquel individuo y condenarle a muerte por su intento de evasión al campo enemigo, ya que su calidad de jefe de policía, vestido de las trazas que iba en aquel momento, no se podía justificar si no era con aquella intención. Pero que él no era vengativo y que a pesar de que aquello entraba perfectamente dentro de sus atribuciones, que no haría tal cosa, que lo iba a poner en libertad, y lo único que le advertía es de que no volviera más por allí, puesto que si le cogía otra vez, entonces sí que tendría que juzgarle y condenarle según la ley militar determinada. Corella, que así se llamaba el individuo que lo había detenido, pensaba que le iban a encargar a él de trasladarlo a Madrid y que iba a tener oportunidad de satisfacer sus instintos de venganza. Pero Cipriano Mera, que le conocía bien, no se lo confió para este traslado, sino que llamó a otros individuos de la tropa de su mando y con la advertencia de que no le tocaran ni al pelo de la ropa y lo trasladaran a Madrid, dejándolo en libertad cuando llegaran a la barriada de Ventas, lo puso bajo la custodia de 2 milicianos a sus órdenes y con un camión trasladaron al célebre policía a Madrid. Este hecho, que yo lo desconocía y que fue relatado en aquellas reuniones que hacíamos en la prisión de Porlier por César Ordaz Avecilla, estimamos que era de la suficiente relevancia para probar si aquel policía era una persona agradecida o no lo era. La mujer de Vicente Santamaría, diciéndole que estaba Cipriano Mera en la prisión de Porlier, que lo habían traído desde Francia y que quería que relatara por escrito y lo firmaran las circunstancias con todos los detalles de su detención en la provincia de Guadalajara, cuando le llevaron a su presencia al puesto de mando del cuartel general. Aquel policía que habíamos recibido los certificados de los diferentes patronos para los que había trabajado Cipriano Mera, completamos toda nuestra información y entregándosela también a la mujer de Vicente Santamaría,
la encargamos de que fuese a ver a don Pedro Martín Fernández, que era el capitán defensor que en aquellas fechas tenía más fama en Madrid, para ver si quería encargarse de la defensa de Cipriano Mera. Al principio se negó. Él mismo se lo confesó a Cipriano pocas fechas después. En su criterio, Cipriano Mera no tenía defensa de ninguna clase y era inútil intentarlo. Pero cuando la mujer de Vicente Santamaría le insistió y le entregó todos los papeles que llevara para que cuando menos se molestara en leerlos, después de leerlos y ver todo lo que allí se decía, cambió por completo de criterio. Él tenía una noción de Cipriano Mera, como la mayoría de las personas que no le conocían, completamente falsa. A través de aquellos informes, de los certificados de los patronos para los que había trabajado Cipriano Mera, de aquel escrito del jefe de la Brigada Criminal de la Policía de Madrid y de otros escritos de diferentes personas que habían estado en sus unidades militares camuflados y que en estos momentos eran falangistas ya bien notorios, que también habían dado sus informes diciendo que Cipriano Mera jamás se había metido con ellos ni los había molestado, a pesar de conocer sus antecedentes y su filiación falangista, cosa que realmente no era cierta, pero que ellos así lo declararon y lo firmaron. Con todos aquellos documentos en la mano, el capitán defensor, don Pedro Martín Fernández, fue a la prisión de Porlier a ver a Cipriano Mera. Le dijo lo que acabamos de relatar, que en un principio no quería hacerse cargo de su defensa, pero cuando leyó todo aquello, cambió de opinión porque vio que Cipriano Mera no era la clase de persona que él había pensado. Entre la documentación que entregamos a don Pedro Martín Fernández, figuraba un informe en el cual se decía que Cipriano Mera había sido hecho prisionero en Madrid y que al mismo ejército de Franco, los jefes de aquel ejército, dando nombres y graduación de las personas, le habían proporcionado la huida de Madrid. Esto no era cierto. Cipriano Mera, me consta bien saberlo, salió del campo de aviación de Manises con Berardini, un italiano que era jefe de operaciones de su cuarto cuerpo de ejército, con Luzón, que era el jefe de una división de su cuerpo de ejército, y con otros compañeros más, salieron, del campo de Manises en un avión el día 29 de abril de 1939. Precisamente, el motivo de detenerlo en Bizerta es que allá fue a parar el avión aquel y allí aterrizaron. Sin embargo, estos jefes militares se prestaron a hacer aquella declaración por escrito que también manejó hábil y eficazmente el defensor don Pedro Martín Fernández. En el acto del Consejo de Guerra al que acudió Cipriano Mera, cuando el fiscal le preguntó dónde le pilló el final de la guerra civil, Cipriano Mera, siguiendo las instrucciones que le había dado el defensor, dijo que le había pillado en Madrid, que como era notorio, él era el jefe del cuarto cuerpo de ejército que operaba en Guadalajara y que al llegar a Madrid para entrevistarse con el Comité de Defensa, ya todo estaba perdido, ya habían huido de Madrid muchos comités
y él había sido hecho prisionero. Entonces, el fiscal le preguntó cómo es que salió de Madrid en aquellas circunstancias. Y Cipriano Mera respondió que le perdonase, que no le revelara ese secreto. Pero no quería comprometer a ninguna persona y eso le impedía decir cómo salió de Madrid. Estas eran las instrucciones que el defensor le había dado a Cipriano Mera para poder hacer uso de aquellos documentos que el mismo defensor, don Pedro Martín Fernández, había presentado en el sumario que se instruía contra Cipriano Mera. Por estas razones, a pesar de su alta graduación militar y a pesar de sus graves responsabilidades como militante de la CNT, el Consejo de Guerra pidió para él la pena de muerte, pero acto seguido se la conmutó por la de 30 años. Con esta condena estaba Cipriano Mera en la cárcel Modelo, en la cárcel Porlier, cuando yo salí en libertad de esta prisión. Un buen día se presentó también a tomarme declaración un capitán que instruía el sumario que se me seguía por las actividades de la guerra. Aquel individuo me hizo una serie de preguntas y recuerdo que una de las cosas que me preguntó es si era cierto que yo había bofeteado al portero de la casa en que vivía durante la guerra, en la calle, al portero de la casa de la calle Menéndez Pelayo, en donde yo vivía durante la guerra. Le dije a aquel militar que no era cierto lo que había relatado aquel individuo, que la verdad es que un día se presentó la policía en mi domicilio con orden de hacer un registro y en esta ocasión pude demostrar a la policía que yo no era ningún fascista como el portero de la finca había dicho, sino que era un hombre suficientemente conocido en los sindicatos de la CNT y que no se podía dudar de mí porque había allí suficientes testimonios que lo acreditaban. No tuvo más consecuencias aquella intervención de la policía, pero lo cierto es que cuando estos se marcharon de mi casa, bajé y le pegué una manada de bofetadas al portero. Se ve que aquel individuo, por aquella causa, había puesto la denuncia contra mí, lo mismo que la había puesto contra la muchacha que ocupaba el piso a donde yo me fui a vivir y que no era otra que la sirvienta de los señores de aquel piso, hermana de un compañero de la organización. Aquella muchacha también había sido denunciada por el portero y había sido detenida. Entonces mi declaración ante el secretario del juzgado fue de que yo había ido a vivir a aquel piso porque se me había brindado la propia muchacha sirvienta que lo ocupaba, pero que sabiendo que los señores eran extranjeros y que habían abandonado el piso, para mayor tranquilidad mía, me personé un día en la embajada de Polonia, ya que a dicho país pertenecían los habitantes del piso, y le di a conocer al embajador en Madrid que si no tenía ningún inconveniente la embajada, yo iba a irme a vivir allí. Le expliqué quién era
me identifiqué ante él y no solamente me autorizó para vivir en aquel piso, sino que me dio un escrito firmado y sellado por su embajada, autorizándome a ocuparlo. Escrito que yo tenía pegado en el interior de la puerta y que los policías pudieron comprobar cuando fueron allí llamados por el portero y cumpliendo su denuncia. Con aquellas declaraciones y los antecedentes que yo no quise desmentir porque no podía hacerlo, dio por terminado el interrogatorio el secretario del juzgado. Sin embargo, antes de marcharse, me dijo que probablemente me sobreseerían la causa y me pondrían en libertad, ya que en el sumario no aparecía ningún hecho de tipo criminal por el cual mereciera condenarme. Así ocurrió. En el mes de abril de 1944 fui puesto en libertad en la prisión de Porlier. Como la vez anterior, cuando había salido de la prisión de Torrijos, al llegar a mi casa había sido detenido pocos días después y vuelto a encerrar, no quise ir directamente a mi casa, ni a casa de mi madre, ni a casa de la madre de mi mujer. Me fui a donde vivía mi hermana María, que era en la calle de México, en la barriada de la Guindalera, sitio que nadie que yo supiera de por allí me conocía. Estuve viviendo en la casa de mi hermana durante aproximadamente un mes. Allí estuve hasta que conseguí organizarme para salir de Madrid, huyendo de las posibles persecuciones que se pudieran ejercer contra mí. Hacía un poco de tiempo, según me había informado mi mujer, que se había presentado en mi casa un tal Ángel Fernández, asturiano, del Sindicato Metalúrgico de Madrid, amigo mío, interesándome por mi suerte. Cuando mi mujer le dijo cuáles habían sido estas suertes y que esperaba que saliera en libertad de un momento a otro, este ángel le encomendó y le encareció que tan pronto saliera en libertad, marchara para Barcelona, que era donde él residía, y que ya se ocuparía él de situarme por allí y de abrirme camino. Que no volviera a cometer el mismo error que había cometido anteriormente. Que no parase en Madrid ni 24 horas. Por lo tanto, cuando en esta ocasión yo me fui a vivir a casa de mi hermana, mi única preocupación fue reunir unas cuantas pesetas para hacer aquel viaje a Barcelona. La situación era francamente mala para toda la familia. No era fácil reunir aquellas 500 pesetas que yo necesitaba. Se movilizaron no solamente mis familiares, sino también los de mi mujer. Por fin, entre unos y otros, consiguieron reunirme aquel dinero con el que partí para Barcelona. Un buen día, marché en el expreso de Barcelona y cuando llegué a la estación del norte de la ciudad condal, allí estaba esperándome este ángel, el asturiano, como le llamábamos nosotros. Entramos a desayunar a un café de las Ramblas de Barcelona y después me llevó a su casa. En su casa estuve hospedado
durante unos cuantos días hasta que conseguí colocarme en un almacén de empaquetar géneros textiles. En aquel almacén estuve también trabajando aproximadamente 2 meses, hasta que un domingo por la mañana, paseándome por las Ramblas, me tropecé de cara con Francisco Calvillo, un viejo amigo y compañero mío del Sindicato Metalúrgico de Madrid, perito industrial, que trabajaba en la casa Worthington, dedicada a la fabricación de bombas para riegos hidráulicos. En aquellos momentos, Francisco Calvillo residía en Valencia, al frente de la delegación de la casa Worthington. Estuvimos ya toda la mañana juntos, comimos juntos y yo le dije que quería marcharme de Barcelona, puesto que la vida allí era difícil y yo no ganaba más que lo justo para pagar a la patrona donde estaba hospedado, pero que veía muy difícil el poder ganar dinero para llevar conmigo a mi mujer y a mi hijo, como eran mis deseos. Calvillo me dijo que mejor que en las condiciones que yo estaba viviendo en Barcelona, seguramente conseguiría vivir en Valencia, que él no me podía prometer nada en aquel momento, pero se quedó con mi dirección y me prometió escribirme para decirme si podía marchar para Valencia. Efectivamente, a los pocos días recibí carta de Calvillo diciéndome que me pusiera en camino, que había estado hablando con otro viejo amigo mío, Eusebio Robles, del Sindicato de la Construcción de Madrid, que habíamos estado juntos en la prisión de Torrijos y que ya, habiendo salido en libertad, estaba trabajando de encargado en Valencia en una importante empresa constructora, a las órdenes del propietario de aquella empresa, el ayudante de Obras Públicas, don Roberto Calderón Barreras, que también había estado durante la CNT, durante la Guerra Civil, incorporado a la CNT. Este hombre fue el que había construido todos los refugios de Valencia y cuando terminó la guerra se quedó en la ciudad del Túria, estableciéndose como contratista de obras. Con él estaba trabajando Eusebio Robles y según la carta de Calvillo, este podía ocuparse de resolver mi situación de empleo. Por lo tanto, que me pusiera inmediatamente en camino y me dirigiera directamente a la casa que en Valencia tenía Calvillo. Así lo hice el primer sábado después de cobrar la semanada, como decían en Barcelona. Cogí el tren y me personé en Valencia.